Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de este módulo 10 que vamos a llevar a cabo en este momento. Vamos a retomar un poquito. Les recuerdo que mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez, su facilitador de este módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Y vamos a ver los puntos relevantes que se determinan para esta sesión, y al mismo tiempo vamos a hacer una pequeña retroalimentación mientras que van llegando algunos de sus compañeros a Hankook para poder iniciar la sesión. ¿Sale? En términos generales salimos muy bien en la actividad 1 y la actividad 2 de la semana pasada. Tuvimos buenos resultados y ahí prácticamente no tuvimos ningún tipo de problema. Entonces, nada más les recomiendo, ¿sale? Cuando las actividades se les pide un ensayo, una infografía, un video, un audio, si no identificamos bien el término y de qué está compuesto cada una de esas partes, por favor, hay que investigarlo o háganmelo saber a mí directamente. ¿Por qué? Porque dejamos cosas de hacer. No es la primera vez que hacen una infografía, no es la primera vez que hacen una historieta, no es la primera vez que hacen un ensayo o una conclusión. ¿Sí? Ya van a la mitad de su prepa prácticamente, y lo que necesitamos hacer es más hincapié en esas actividades, ¿va? Si nos está pidiendo, si está solicitando algo que nosotros ya hemos hecho y hemos llevado a cabo, entonces la idea es seguir desarrollando esas competencias que ustedes tienen, ¿va? Entonces, por favor, les encargo mucho. Deben de tener mucho cuidado sobre cada una de las actividades. Dos, en el foro, por favor, en el foro no me están participando. ¿Sí? Sabemos que no lo evalúo yo directamente, por eso no participan, pero la plataforma lo hace automáticamente por las veces que participen, las veces que entran, y es importante que ustedes tengan un buen desempeño en ese aspecto, ¿va? Entonces, sí les pido, por favor, que, este, que tengan cuidado en ese aspecto, ¿va? Por, porque en esta semana prácticamente nadie me ha estado participando, ¿no? ¿Sale? Y entonces necesitamos esa retroalimentación en los foros, que es como la participación en clase que les he dicho, ¿no? Ir a leer a sus compañeros, ver qué es lo que están pasando, cómo ven las diferentes cosas y cómo podemos mejorar día a día. ¿Ok? Entonces, ya con esta pequeña retroalimentación de la semana 1, vamos a empezar. Ya estuve aquí por aquí por el módulo José, Arturo, Laura, Carmen, que se está incorporando. Y vamos a empezar con esta segunda semana, que es prácticamente la segunda unidad, El Mundo en Guerra. Si me oyen un poquito ronco es que tengo un poco de gripa, ¿sí? Y me da tantita tos, pero trataremos de estar bien y que me escuchen bien, ¿va? En esta unidad 2 es el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial, ¿va? ¿Qué queremos lograr con esta segunda unidad? Reconocer las condiciones, causas y consecuencias de los conflictos armados internacionales transcurridos en el siglo XX que propiciaron la conformación del orden geopolítico mundial contemporáneo. Vamos a ver de qué manera afectó la Segunda Guerra Mundial directamente a lo que estamos pasando el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que se realizó, cómo se llevó a cabo y cómo pudimos seguir en esa trascendencia, ¿no? En ese lograr y hacer directamente lo que nos está pidiendo la historia. Recuerden que la historia es principalmente para no volver a cometer los mismos errores, pero normalmente no lo hacemos, ¿va? Nos vamos a ir un poquito rápido porque sí es bastante información, ¿va? Si tienen alguna duda me la van escribiendo o anotando en el chat o al final, ¿no? Ya saben que damos el espacio de preguntas y respuestas y la llevamos a cabo. Ok, entramos en tema directamente. La Segunda Guerra Mundial. Recordemos que de 1919 y 1939 hubo varios problemas alrededor del mundo, ¿no?
Estas situaciones económicas, políticas y sociales que llevaron a un fracaso de la sociedad y de naciones, ¿no? Recordemos que en ese periodo se dio la Primera Guerra, lo que fue la Primera Guerra Mundial, en la cual se tomó poderío Estados Unidos y los demás países se reunieron de alguna forma, principalmente Europa, para poder ir desarrollando estas alianzas, ¿no? ¿Qué y cómo es lo que se requería realizar para poder obtener esos resultados? Y estos son los antecedentes económicos. Se vino la Gran Depresión en Estados Unidos en 1929. El Estado interviene en la economía para resolver la crisis y se revive la carrera armamentista directamente. La parte política, Alemania e Italia se conforman por el Tratado de Versalles, que ahorita vamos a ir viendo lo que es el Tratado de Versalles, que fue la unión para darle auge y poderío a Alemania. Ideológicos, se propagan ideales nacionalistas, racistas, supremacistas y elitistas en Japón, Alemania e Italia, ¿sí? Las razas arias que se les llamaba en aquel entonces, ¿no? Por eso esos tres países se determinaron y se unieron, no nada más para eso, sino también eran consideradas parte del imperialismo que se tenía en ese momento. Recordemos que ya la semana pasada vimos los grandes imperios que se tienen o que se tenían en esa época. Entonces, de ahí también esa fuerza y esa élite que se manejaba en ese momento, a través de Alemania, Japón y Italia, perdón. Entonces, el conflicto comienza en 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas invaden la recién fundada Polonia, ¿sí? Entonces, Alemania ya estaba dirigida en ese momento a través de lo que era Hitler, ¿sí? Ya era el presidente, su Reich que se le conocía, ¿no? Italia y Japón se alían con Alemania y forman el eje Berlín-Roma-Tokio, con la finalidad de poner en marcha sus propios planes de expansionistas por el Mediterráneo y Asia, respectivamente. Por otro lado, Francia, Gran Bretaña y la URSS combatieron el eje. 2 años más tarde se les une Estados Unidos. Estos países se les llaman los aliados, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo se van dando y cómo en un momento también Estados Unidos y la ex-URSS, perdón, también ya estaban aliados para poder contrarrestar este tridente que se estaba apoderando, ¿no? Entonces, antes de la guerra, en 1931 al 39, Alemania, Italia y Japón invadieron diversos territorios cercanos a su frontera, con el objetivo de ampliar su poder. Recordemos que ya traen ese pensamiento de Hitler de ser una raza aria y por lo cual estaban en contra de las minorías y de los que manejaban la economía, que principalmente eran los judíos. Ok, y aquí tenemos una pequeña semblanza de los que se fue dando, ¿no? En el 31 Japón ocupa Manchuria, Japón también en el 32 expulsa a las tropas chinas de Manchuria y crea el estado satélite de Manchukuo, perdón. Alemania accede al poder los nazis, recuerden que los nazis eran un partido político, termina la paz en Francia, ¿sí? En el 35 Italia ocupa Abisinia, que es Etiopía hoy en día. En 1936 Alemania, Hitler viola los acuerdos de Versalles con la remilitarización de Renania, ¿sí? En el 37 Japón continúa su campaña de ocupación en China. En el 38 Alemania, Hitler ocupa Austria y se firma el acuerdo de Múnich directamente, en el cual se busca el respeto de Hitler y ocupa Checoslovaquia, perdón, en su totalidad. En el 39 firma Alemania el pacto Ribbentrop-Molotov, que es un tratado de no agresión contra la URSS, ¿sí? Que se tiene por el momento determinada. Japón firma la paz con la URSS e Italia en abril invade Albania. Entonces, para que veamos que las guerras no nada más es un acuerdo o una situación que se presenta en ese momento, sino se viene dando directamente por unos sucesos constantes que se van representando en el transcurso de esta época. Y si vemos las fechas, estamos apenas antes de empezar la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de 1942
la guerra toma un giro directamente, ¿no? Los primeros años de la guerra, pues, hablamos de Alemania, los países del este, Francia, Italia, Grecia y África, Japón en los territorios del Pacífico asiáticos, se van determinando, ¿no? Y son los países que van empezando a ubicar quiénes y cuántos judíos se tienen, ¿no? Como Polonia, que casi tiene 6 millones de judíos y otras minorías raciales, ¿no? Que era lo que se buscaba, que ese tipo de personas o de raza no estuvieran en esos territorios, ¿ok? Entonces también da otro giro en 1942 esta guerra porque con la victoria de Gran Bretaña por aire, la entrada de Estados Unidos a la guerra y las batallas navales del Atlántico, las estrategias decisivas por parte de los aliados para el cese de guerra fueron a llegar al territorio alemán, a Berlín, y la captura de Mussolini también, que se da en ese mismo periodo, ¿no? Entonces, damos y tenemos directamente estos propósitos que nos van dando esas secuencias que necesitamos identificar directamente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pasando y qué está sucediendo en estas épocas tan difíciles, ¿no? Porque recordemos, estamos hablando de una guerra mundial a donde ya se empiezan a ocupar diferentes elementos y diferentes acuerdos que se van estableciendo para poder tener esta guerra, ¿no? Y poderle darle una solución, ¿no? Consecuencias políticas que serán en ese momento, la división del mundo, o sea, unos estaban con Alemania, otros estaban con Rusia, con China y con otros aliados que después, posteriormente se fueron estableciendo, ¿no? Como Estados Unidos y la ex-URSS. Alemania queda dividida en dos territorios, recordemos, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, ¿sí? En los cuales la parte democrática fue socialista e influenciada por la URSS. Y de aquí surge el famoso muro de Berlín, ¿sí? En esta época es cuando se empieza a construir. ¿Por qué? Porque por ideologías se separan estos dos países, este país en dos, más bien dicho, y se crea estos elementos, ¿no? Entonces, la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS se ve reflejada directamente en estos aspectos de armas, de desarrollo científico, tecnológico y económico, ¿no? Además de conflictos armados con el territorio que se empieza a generar, ¿no? Y de 1945 a 1991 empieza la famosa Guerra Fría, esa guerra que se tuvo paralelamente con la URSS contra Estados Unidos. Y de ahí surge otro fenómeno social que lo vamos a mencionar en un momento más, ¿no? Cómo se va desarrollando estos aspectos políticos y sociales que nos empiezan a afectar. Creación de organismos internacionales. Se crea el 24 de octubre de 1945 la ONU, que tiene como finalidad principal el mantener la paz y la seguridad entre las naciones. Esto es uno de los elementos que se creó para que no volviera a pasar lo que se estaba pasando en este momento, ¿sí? Que se tuviera otra guerra de esa magnitud y murieran tanta cantidad de gentes y por pensamientos que de alguna manera lo podríamos decir de dictaduría, ¿no? Los famosos dictadores que también tuvimos en este momento, en esta época, ¿va? Entonces, Estados Unidos establece tratados comerciales con la mayoría de los países de Latinoamérica al hablar de esta parte desde la Segunda Guerra Mundial. Obviamente México, la puerta trasera de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Colombia, entre otras partes de Europa que se van estableciendo, ¿no? También cuando Japón ataca la base estadounidense de Pearl Harbor en diciembre de 1941, es cuando en ese momento Estados Unidos decide ingresar a esta guerra, ¿no? Con él y la mayoría de los países de América Latina, que le estaba ayudando a mantener esta relación. ¿Por qué? Porque más allá de la guerra y dar el sí a ingresar a una guerra, es cómo voy a poder solventar todos los gastos, comida, armamento, buques, uniformes, todo eso, ¿no? Entonces necesitaba países que lo fortalecieran en
en ser sus proveedores de ciertos materiales para poder ellos generarlo, ¿no? Recordemos que Estados Unidos viene de la Gran Depresión y es lo que necesitaba él, ¿no? Entrar en esa guerra para poder fortalecer su economía en ese momento. ¿Okay? Entonces, Latinoamérica se considera clave en la victoria de los aliados en 1945. ¿Sí? Cada país participó de distintas formas que se enumeran a continuación. Declaración de guerra al eje o alguno de sus países integrantes, ¿no? Participación en las batallas contra ejércitos. Brasil apoyó con más de 30,000 hombres para apoyar a los aliados, ¿sí? Por dar un ejemplo. Cesión de las bases militares a Estados Unidos para controlar mejor a sus ejércitos. ¿Sí? Exportación de petróleos y materias primas. Este es el caso de Venezuela, Uruguay y Perú, que no participaron activamente, pero enviaron recursos a los aliados. México dio muchos materiales de materia prima a los aliados, pero principalmente se mantuvo margen y hasta prácticamente 1945 que mantuvo un pelotón aéreo que prácticamente nada más llegó, desembarcó y se regresó, porque fue cuando se terminó la guerra. ¿Vale? Por eso las consecuencias no fueron tan fuertes para lo que se estaba viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí surgen varios elementos. ¿Qué es lo que tenemos? La violencia y el genocidio judío. ¿Sí? La cuestión judía directamente. ¿Sí? Que fue uno de los elementos en los cuales se tomó directamente Hitler, ¿no? Eso de poder estar con y crear este genocidio en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que se fue por causas por el antisemitismo. Y el antisemitismo es la hostilidad hacia los judíos basado en prejuicios religiosos, sociales, raciales, culturales y étnicos. Su origen se remonta a más de 2000 años. Recordemos que el coraje, odio que se tiene de la raza humana hacia los judíos se viene por la Iglesia Católica, ¿no? Que es el de que los judíos fueron los que dieron muerte a Jesús. De ahí surge todas estas determinantes. La diferencia entre el antiteísmo y el antijudaísmo es que el primero consiste en la hostilidad hacia la raza judía, mientras que el segundo es hacia la religión judía. Entonces se vincularon ambos fenómenos. ¿Por qué? Porque los judíos ya estaban cubriendo gran parte del territorio europeo con buenos negocios y con una economía muy sustentable. Y obviamente como tenían buena economía, se estaban influyendo directamente a lo que es la religión, ¿no? A lo que es directamente a lo que a la parte social y religiosa de estos países. ¿Va? Desde 1860, a causa de las ideas nacionalistas en Europa Occidental, las tendencias antisemitas aumentaron. Los judíos fueron descritos como un obstáculo a la identidad y la cohesión de la nación alemana y como enemigos dentro del país. Entonces, desde 1860, cheque, ¿no? Y hasta 1900, de la década de 1940 fue cuando se vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya tenían muchas cosas pendientes ahí los alemanes. Se propusieron soluciones a la cuestión judía, al reasentamiento, la deportación y la asimilación de la población judía a la cultura alemana, ¿no? La propaganda nazi era una versión moderna de las representaciones malignas sobre los judíos, que se nutrieron de miedos y resentimientos con los alemanes. El holocausto, el famoso holocausto, que fue una guerra imparable, ¿no? En ese momento. Comenzó cuando se definió que los judíos como una plaga ruin y miserable, a la que había que exterminar, y continuó con el despojo de sus bienes y la deportación a campos de concentración. Entonces, vayan viendo todo lo que se estuvo llevando para poder establecer esta guerra, ¿no? ¿Qué tan, ahorita podemos decir qué tan mal y qué pocos tolerantes eran en ese momento para ver a una raza, a un país diferente a lo que ellos eran? Y teníamos que hablar precisamente de la ideología nazi, ¿no? Hitler llegó al poder gracias a que se proyectó ante el pueblo alemán como un mesías que restablecería la grandeza de este país que se perdió por la derrota en la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929. En el nazismo, la raza es el centro de la vida común y se rechaza la igualdad entre las personas. Hitler justificó la grandeza aria desde un
darwinismo vulgar. El más fuerte tiene derecho, es más valioso por su sangre y tiene la facultad de imponer al más débil su propia ley, decidiendo si le permitía vivir o de qué manera tendría que hacerlo. Se incita el odio contra los judíos para defender la limpieza y pureza de la raza aria. ¿Sí? Entonces, vemos y otra vez vemos este concepto de religión, ¿no? Que Hitler con los nazis pudieron establecerlo y determinarlo como ese Mesías que se requería en ese momento. ¿Ok? El holocausto. La palabra holocausto hace referencia al sacrificio religioso entre los judíos en el que se quemaba a toda la víctima para la satisfacción de la divinidad. ¿Sí? Recordemos de los famosos hornos de Hitler, ¿no? No solo incluye los muertos masivos y sistemáticas, sino también las humillaciones, vejaciones y todas las prácticas degradantes de la humanidad y la sensibilidad de los judíos ante esa muerte que ellos estaban determinando. Y aquí se me hizo importante ponerles la cantidad de gente que murió, ¿no? Que todavía la seguimos teniendo entre comillas que murió, ¿no? Porque en sí todavía no sabremos nunca, ¿no? Que es cuántas personas murieron realmente en esta guerra, ¿sí? Porque se manejaron números muy, muy grandes, ¿no? Se puede decir que alrededor de 13 millones de personas fueron las que murieron, ¿no? 6 millones de judíos, 3.3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 2.5 millones de polacos cristianos, 100,000 obreros forzados de la Unión Soviética, 500,000 yugoslavos, 100,000 civiles checoslovacos, 84,000 deportados no judíos, 219,600 gitanos de diferentes nacionalidades, 100,000 enfermos mentales alemanes en el programa de eutanasia y 130,000 alemanes opositores al régimen, los no judíos. ¿Sí? Entonces, veamos, o sea, no nada más fue los judíos y Alemania. Estamos hablando de la Unión Soviética, Yugoslavia, ¿sí? Checoslovaquia, que son países que estaban alrededor de esta orbe y de la cual tenía esa penetración directamente, ¿sí? Y su principal centro de matanza, ¿no? El famoso Alemania del Auschwitz, se vio un término que designa el holocausto y fue el mayor centro de exterminio constituido con un conjunto de campos de concentración, además de 45 satélites ubicados en Polonia. Se dice que fueron alrededor de 1.300.000 judíos a este campo y prácticamente todos murieron. Entonces son cantidades muy fuertes y viéndolos así, si los números se impresionan, imagínense la cantidad de personas, ¿no? Y estos campos de concentración fueron inicialmente para internar a los presos y opositores del régimen, ¿no? En contra de Hitler. Pero sí eran prisiones, sí eran prisioneros de guerras que se tenían en ese momento, pero se dio cuenta Hitler también que en ese momento pues, no iba a ser tan fácil mantener ese poderío, ¿no? Y mucho menos mantener a tantos prisioneros. Entonces también empezó a depurar esos elementos, ¿no? Y a partir de 1937 también se encerraron a personas asociales, los buscapleitos, los gitanos, los homosexuales, o sea, la intolerancia totalmente, ¿no? Para que instauraran una solución final directamente en estos campos, ¿no? Los cuales se pretende que existían 10.005 campos de concentración principales con unos innumerables satélites. ¿Sí? Recordemos que no nada más era llegar y matarlos, sino que también los usaron de esclavos para crear, fabricar y ir desarrollando, ¿no? Pero en unas situaciones peores que esclavos. ¿No? Entonces, toda esta parte deshumanizada que se estaba viviendo y se estaba proponiendo en esos lugares fue terrible, ¿no? Ahí les voy a compartir un par de películas. Una de ellas es La lista de Children, que muchos de nosotros la hemos visto, pero desde un aspecto
de diversión, de entretenimiento que podemos tenerlo, pero hay que verlo con estas bases, ¿no? Con estos conocimientos que ya estamos teniendo. Y por ahí también está una del tren a Auschwitz, que también representa y nos muestra cómo estas personas pudieron haber sido tan mal, ¿no? De famosos Auschwitz, que el campo que fue totalmente un infierno para las personas que caían ahí, ¿no? Y el fin de la guerra, negociaciones del Holocausto, para saber más, el 27 de enero del 45 llegaron los aliados a Auschwitz y liberaron a los presos de ese campo. ¿Sí? Entonces, de aquí empieza ya a generarse estas negociaciones, ¿no? Ver qué era lo que estaba pasando. Se pensaría que directamente las víctimas tendrían esa tragedia de sobrevivientes, ¿no? Casos conocidos como el Primo Levi, James Amering, John Semprus, ¿sí? Que son que dan su testimonio de este holocausto y los que llegaron a sobrevivir, ¿no? Y describir los horrores que se estaban determinando, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos nos llevan a diferentes acuerdos, ¿sí? Y de acuerdo a Deborah Lobstad, las negociaciones defienden por lo menos 4 ideales principales, ¿no? Auschwitz no era un sitio de exterminio. La documentación que comprueba el exterminio fue fabricada. Muchos judíos no murieron en Alemania, se fueron de ese país. Las confesiones de prisioneros e incluso de perpetradores son falsas. Y aquí ahora sí que como se dice, ¿no? La historia la escribe de acuerdo al que gana, no de acuerdo al que pierde. Y también ahí hay muchas situaciones que sí podemos darle esa cuestión de la duda, pero también muchas cosas que se vieron y muchas personas que vivieron, que pudieron dar testimonio de lo que estaba pasando en ese momento. Pero no hay que olvidar muchos de los elementos, ¿no? Sino que también recordemos esos desplazamientos de refugiados después de la guerra, ¿no? Tras la muerte de Hitler en 30 de abril del 45, Alemania nace se rinde el 8 de mayo. ¿Sí? Todavía aguantó algunos 8 días para hacer las negociaciones y poder ya terminar esta guerra, ¿no? Los aliados se hicieron cargo de Alemania y prácticamente de toda Europa. Se encontraron con unos 40 millones de personas que querían regresar a su hogar. 2 millones de franceses, 570,000 belgas, 400,000 holandeses, 2 millones de rusos, 1 millón de polacos, 330,000 checos, 600,000 refugiados del centro de Europa. O sea, hagamos la cuenta, ¿sí? 40 millones de personas que fueron desplazadas y que huyeron de sus propios países buscando refugios en otras partes del mundo para que no llegara la guerra directamente a ellos o su familia. Entonces, de ahí, los aliados, que fueron los que ganaron, ahora les correspondía organizar prácticamente toda Europa y reconstruirla. Las carreteras, los ferrocarriles, ¿sí? Las máquinas que estaban destruidas, los cientos de miles de niños sin hogar que buscaban su familia en Berlín, Roma, Nápoles y Milán, ¿sí? En Polonia eran cerca de 1 millón de niños que no tenían padres, ¿sí? Y los aliados mantuvieron a 11 millones de prisioneros de guerra como esclavos para los trabajos de reconstrucción. O sea, también aquí es cuando le doy la parte a Débora, que ya habíamos mencionado, la parte de esa duda, ¿no? O sea, sí, alguien tenía que hacer ese tipo de trabajo, alguien que tenía que reconstruir. Entonces, de los prisioneros que tuvieron los aliados, ahora se volvieron verdugos y hicieron los de los alemanes, ¿no? Un poco paradójico, ¿no? Y muchos dirían, es que se lo merecían por lo que hicieron. Sí, pero también eran seres humanos, ¿sí? Y eso es lo que nos llevaba directamente a lo que teníamos. Y recordemos, otro fenómeno muy fuerte en esa época, ¿no? Las bombas atómicas en Japón, el proyecto Manhattan, que fue del gobierno de Estados Unidos al cargo de Truman, el presidente, y una de sus apuestas científicas más grandes, con el objetivo de crear armas nucleares a partir de una fusión nuclear. Este proyecto fue financiado con 2% del Producto Interno Bruto del país, o sea, el 2% del Producto Interno del país, ¿sí? Equivalente a 2,000 millones de dólares. Ese fue el costo de crear las bombas atómicas en ese momento. Las investigaciones se iniciaron en 1943, fueron coordinadas por Louis Roberts Oppenheimer, ¿sí? En el cual
Estos últimos, en su mayoría, eran refugiados que huyeron a la guerra directamente posterior. Y la bomba que detonó en Hiroshima, llamada Little Boy, ¿sí? Estaba hecha de uranio y fue lanzada alrededor de las 8 a.m., explotó a una altura de 600 metros con un poder letal de 16.000 toneladas de explosivos, 16 kilotones de poder. ¿Sí? Se dice que prácticamente 1,5 kilómetros se destruyó todo. Todo, al decir todo, no hubo planta, no hubo gusano, no hubo ser humano, no hubo construcción que sobreviviera en el punto, en el área cero. ¿Sí? Y vamos directamente, ¿no? Después el lanzamiento de Nagasaki el 9 de agosto, ¿sí? Que la llamaron la bomba Fastman, era de plutonio y detonó 500 metros de altura a una fuerza de 22.000 toneladas, 22 kilotones, más fuerte de la de Hiroshima, ¿sí? Pero recordemos que era plutonio, no era uranio, perdón, de lo que se iba estableciendo. Entonces, todo esto que se nos dio en ese momento se dio en un fuerte golpe a la parte social y económica por los muertos que se tuvo en Hiroshima, ¿no? Que sintieron a 70.000, mientras que en Nagasaki hubo 50.000, ¿sí? Y después, eso fue en el momento, posteriormente hubo más muerte por toda la radiación, que estamos hablando que víctimas llegaron a ser a 250.000 víctimas que se tuvieron en ese poder, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta, ¿qué tanto sucede en nuestros pensamientos y en nuestras especulaciones en el momento de oír todas estas cifras, toda esta sangre, ¿no? Por liberar a un pueblo y matar a otro. Pero bueno, esas son partes éticas que ya se fueron transformando y mejorando, ¿no? Y al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que se fue dando, viene la creación directamente de lo que fue las Naciones Unidas, ¿no? Recordemos que hablamos del Tratado de Versalles, ¿sí? Que se creó la Sociedad de Naciones, conocida también como la Liga de las Naciones, con la finalidad de restablecer las relaciones internacionales y mantener la paz dentro de los países. El 8 de abril del 46, 27 años después de su fundación, ante el fracaso por no haber evitado violaciones territoriales, el conflicto civiles ni la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea de la SDN se reunió por última vez en el Palacio Nacional de Ginebra, ¿sí? Y aquí tenemos unos acuerdos que era importante mencionarlos, ¿no? Declaración de Saint James en 1941, la Carta del Atlántico, que buscaba eliminar la agresión y las diferencias sociales y económicas del mundo, ¿no? La Declaración de las Naciones Unidas, cuando se empieza, vean, o sea, no fue directamente después de la Segunda Guerra Mundial, sino empezaron desde 1942 a 1944 a buscar aliados para empezarla a crear. La conferencia de Dumbarton Oix, perdón, creo que se pronuncia, Dumbarton Oix, ¿sí? En China, en la cual se reúne China, Estados Unidos, perdón, la ex-URSS y Reino Unido para poder conciliar y determinar cuáles iban a ser los propósitos y los miembros que se llevarían a cabo. Conferencia de Crim o de Yalta, Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco, cuando ya se empieza a establecer. Asisten 1,200 delegados de 50 estados y fueron recibidos por el nuevo presidente de Estados Unidos, Truman, que había impulsado la creación y lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón. O sea, que de una manera hilarante, sí podemos decir cómo una persona que mandó a fabricar una bomba atómica que mató más de 250,000 personas, crea las Naciones Unidas en su país para que ya no vuelva a pasar. ¿Sí? Y veamos, las Naciones Unidas nace ya formalmente el 24 de octubre de 1945. Las 5 grandes potencias ratifican la Carta de las Naciones Unidas: Estados Unidos, la URSS, China, Gran Bretaña y Francia, junto al resto de los 51 estados fundadores. Desde ese momento, el 24 de octubre, se declara el Día de las Naciones Unidas.
¿sí? Y esto nos da la Carta de las Naciones Unidas, a donde establece las bases principales en las que se sustenta la ONU. Desde su elaboración ha sido enumerada con varias ocasiones. ¿Sí? Si bien se comparten muchas ideas del CDN, también se hablan de muchas aspiraciones que se estaba buscando en ese momento. ¿Qué tanto y qué tan está buscando, ¿no? Cada uno de ellos. ¿Sí? Uy, creo que no se alcanza a ver bien, pero bueno. Entonces, la ONU se fue creada y fue establecida con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones la relación de amistad, respeto e igualdad y la libre determinación de los pueblos, realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales. ¿Sí? Sus estatutos, la igualdad de todos sus miembros, el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas, la resolución de sus controversias por medios pacíficos, no recurrir a amenazas ni el uso de fuerza para cumplir sus propósitos, la prestación de toda clase de ayuda a la organización en cualquier acción inconformidad en esta carta, el apoyo al objetivo de la organización, la no intervención de la organización en los asuntos internos de los estados. ¿Quién son los miembros? Estados amantes de la paz que estén dispuestos a cumplir y hacer las obligaciones consignadas en esta carta. Entonces, si se dan cuenta, lo que venimos viendo durante esta Segunda Guerra Mundial es todo lo que se necesitó realizar para poder proteger a esto, ¿no? A lo que tenemos ahorita y a lo que necesitábamos en ese momento, que era alguien que pusiera orden a la casa, podríamos decirlo, ¿no? Alguien que nos ayudara a establecerlo. ¿Ok? Entonces, la estructura de la ONU es la Asamblea General, los Consejos de Seguridad y es la Secretaría General que nos está dando. ¿Ok? Entonces, con todo esto, a partir de todo esto, de 1919, que se van generando todos estos fenómenos, también a la par se habla de la famosa Guerra Fría. Esta desigualdad entre los dos países más grandes y más poderosos de la orbe, ¿no? En ese momento, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos por el capitalismo y la URSS directamente hacia el socialismo. Esta problemática se dio por el pensamiento de las personas, ¿no? De estos tipos de situaciones que se están dando en ese momento. Entonces, inicia el anticomunismo de Estados Unidos y el anticapitalismo entre Estados Unidos. El no estar de acuerdo con otro país con las ideologías que se estaban determinando. La URSS retiró sus tropas de Irán por la presión de Estados Unidos y de Gran Bretaña. El país del Mediterráneo apoya a los occidentales, convirtió entonces en una amenaza para los soviéticos. El plan de Marshall, división de Alemania, el primer ministro de Reinos Unidos manifestó en Estados Unidos la necesidad de detener la expansión soviética por la fuerza. Recordemos que son ideologías y las ideologías se fueron dando. O sea, hasta a México se vio con repercusiones directamente sobre el socialismo, ¿no? Frida Kahlo, sí, Diego Rivera y varios escritores y escultores que estaban a favor del socialismo. Entonces, todos estos elementos dieron hincapié para dar esta Guerra Fría, ¿no? El plan de Marshall del 48, ¿no? Donde Estados Unidos brindó apoyo económico a 18 países europeos con el objetivo de que se restablecieran desde la guerra los países que beneficiados conformaban una alianza, el bloque occidental. La división de Alemania en el 49, ¿sí? 3 de esos países se aliaron, lo que modificó la división del país. Y aquí vemos una forma de cómo se fue dando, ¿no? Como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, ¿sí? Cómo se fue dividiendo y seccionando el país, el mundo prácticamente en ese momento, ¿no? Las alianzas que se empezaron a establecer, ¿no? A través de organizaciones europeas de economía, la OECD, que lo ayudó, ¿no? La alianza militar entre el OTAN directamente, ¿sí? El Consejo de Asistencia Económica Mutua y el Pacto de Varsovia por la Rusia, ¿sí? ¿Qué enfrentamiento se tuvo? Pues tuvo una situación muy delicada, ¿no? Desde 1949 el Partido Comunista Chino triunfó en la Guerra Civil China, que hasta el momento se sigue manteniendo toda esa
a través del popular China del manto de Mao Zedong, ¿sí? Y el gobierno directamente de China. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió en la zona del norte, que se regiría por el comunismo, y la zona sur, que se sostiene en el capitalismo, ¿no? En el 50, los norcoreanos deciden invadir a estados del sur, lo que inicia la guerra de Corea. Estados Unidos intervino a favor de Corea del Sur y China y la URSS a favor de Corea del Norte. Y hasta aún hoy en día, ¿sí? Fíjense, de 1950 que inició eso, y estamos en los 2019 y aún sigue todavía ese problema en esa zona del país. En 1959 el grupo comunista obtuvo la victoria con la Revolución Cubana, que eso fue un problema muy fuerte para Estados Unidos porque Cuba se vuelve comunista y lo tiene ahí a un lado, ¿no? En el 62 ocurre la crisis de los misiles. Los soviéticos tenían la intención de instalar misiles en Cuba que apuraron hacia Estados Unidos, ¿no? En el 1962. Entonces, esta guerra fría se va dando en diferentes sectores y de ahí va creciendo para la segunda parte del siglo XX con Afganistán, República Democrática Afgana, que se convirtió en socialista, los grupos guerrilleros afganos islámicos que apoya a Estados Unidos. Y acordémonos, vean esto, ¿no? Los grupos guerrilleros afganos islámicos. Estados Unidos entrenó, ayudó y armó a los afganos islámicos. Y recordemos que Osama Bin Laden era uno de sus líderes jóvenes en esa época, en el 78. Y lo que terminó repercutiendo con las Torres Gemelas, lo que sucedió por traicionar a Estados Unidos a las personas que había ayudado en ese momento. En el 79 la URSS invadió directamente de forma militar y de forma directa Afganistán. A pesar de la superioridad militar de los soviéticos, no vencieron los grupos guerrilleros que lograron controlar Afganistán. En el 80, el presidente estadounidense Ronald Reagan se comprometió a combatir en toda la energía el imperio del mal, la URSS, ¿no? También mismo en esa década, Estados Unidos pretende realizar su liderazgo militar mediante el despliegue de nuevos misiles, la experimentación de bombas de neutrones, las operaciones militares relámpago contra el izquierdismo y el terrorismo de Granada, Libia, Panamá, y creó un sistema defensivo para proteger los misiles de la guerra de las galaxias. Entonces, son muchos fenómenos que se van dando, ¿no? Que se van retomando y cómo Estados Unidos sigue metiendo y haciendo mella en estos territorios, ¿no? Y qué es lo que se va dando en ese día a día, en ese quehacer, ¿ok? Vamos un poquito rápido, pero llegando a la recta final para ir viendo los temas que nos faltan y que no se nos haga tedioso lo que es esta información. Pero es que es mucha información, chicos, es que no encuentro la forma de buscar y de determinar y decirle todo esto, ¿no? Buscando la forma más rápida y fácil que podemos llevarla, ¿no? Entonces, todos estos puntos son los que nos interesan para que ustedes puedan hacer sus actividades. Y recordemos, y lo habíamos mencionado, el muro de Berlín que se dividió entre los comunistas y los no comunistas en ese momento y se buscaba una sola poder, ¿no? Después ya de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1961, que se tuvo esos 28 años, ¿sí? Directamente de lo cual se establecieron esos muros que se buscaba a través de esos pensamientos, o sea, y veamos desde cuánto viene la parte neoliberalismo, ¿no? Que ya se buscaba a través de Estados Unidos y la URSS buscar ese neoliberalismo que cada uno estableciera esos dominios que se estaban buscando, ¿no? La crisis del socialismo que se dio por todos esos elementos, ¿no? No nada más en la URSS, que prácticamente ocupa un tercio de lo que es el mundo, ¿no? Sino también de los gastos militares, las pérdidas de los alimentos, las industrias, ¿sí? Los acuerdos, la creación de convenios que se pretende se vayan logrando en ese momento, ¿no? Entonces,
Estados Unidos quedó como la única superpotencia mundial y demostró su poder en 1990, cuando se da por terminada el, el socialismo. Este, muchos de nosotros, o pregúntenle a sus papás, recordarán la famosa perestroika, ¿no? Que fue todo un boom cuando se cayó toda esa URSS y se crearon países autónomos y que cada quien podría realizar lo que ellos querían realizar en ese momento, ¿no? No nada más estar apoyados con la URSS. Entonces, todos esos momentos que se vivieron a partir del 90 le dieron mucha fortaleza a Estados Unidos, ¿no? Directamente, indirectamente los empoderaron más de lo que ellos se estaban teniendo. Y por lo mismo hicieron cosas que no tenían que realizar en ese momento, ¿no? Crearon otras guerras, salieron, perdieron, quisieron controlar el petróleo directamente, ¿no? Y se creó esta parte, ¿no? La parte del capitalismo puro que se estaba buscando a través del neoliberalismo que ya se traía arrastrando desde 1961. Se buscaba esa estabilidad social, que el que tuviera y el que quisiera trabajar podría tener más dinero a través de proyectos y bienestares, ¿no? Que sí se iban a ayudar a las partes sociales, pero de una forma muy diferente. Se entra el conflicto por el petróleo directamente, que sigue siendo nuestro oro negro, ¿sí? Las crisis económicas se vienen porque ahora sí ya no tengo con quién pelear, ahora qué hago, cómo voy a manejar mi política económica y social en diferentes partes del mundo. Entonces, y al mismo tiempo se viene tanto, o sea, si se dan cuenta, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando de Berlín, y su parte comunista y capitalista, de China con su guerra directamente del sur contra el del norte, y que entran todos estos factores. Pero en África y en Asia se tenía esta descolonización que se estaba afectando, ¿no? Que fue del siglo XVIII al siglo XIX directamente por los europeos que explotaban a los africanos por dos motivos, ¿no? Ubicar las riquezas de minerales del continente y entrar nuevas rutas marítimas que se buscaban para poder distribuir a las Indias su producto. Descolonizar el África, el proceso de descolonizar directamente. Recordemos que hoy en día todavía hay islas y colonias francesas, alemanas, inglesas alrededor del mundo, ¿sí? Y ahí es a donde se va dando. Factores internos, perdón, las clases sociales altas, partidos políticos, sindicatos, excombatientes, asociaciones estudiantiles y de mujeres, creencias religiosas, instituciones religiosas, ¿no? Factores externos, las conferencias de Accra, grupos de Casablanca, conferencias de Bandung, conferencias de Tricontinental, ideologías marxistas y comunistas, derrota francesa en Indochina, Primera y Segunda Guerra Mundiales, creación de las Naciones Unidas. Entonces, si se dan cuenta, son muchos elementos que se van estableciendo, ¿sí? Y principalmente, o sea, vamos a ser realistas y vamos a hablar, lo que se buscaba con controlar África era controlar toda su parte de metales preciosos y al mismo tiempo toda la riqueza animal y todos los derivados de los animales que se tenían en ese momento, ¿no? Entonces, desde ahí se fueron estableciendo diferentes factores que manejaron esas regiones, ¿no? Y también no olvidemos que esos conflictos económicos y políticos se fueron dando a través del desarrollo económico de varios países, ¿sí? Y no tenemos que dejar de voltear, aunque México venía saliendo, recordemos, lo vimos en el módulo pasado, que veníamos saliendo de nuestra revolución mexicana, ¿sí? 1920, cuando se está teniendo este auge. Entonces, México estaba en reconstrucción, ¿no? Brasil, Argentina, directamente, y estaba buscando formas de crecer y desarrollarse. Y ahora hablamos de una industria química, petroquímica, metalúrgica y de máquinas, ¿no? Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela desarrollan la industria textil fuertemente, química y metalúrgica también, para poderlo desarrollar y ir viendo cómo iba a apoyar a América Latina a esos elementos. Pero en ese mismo momento se creaban las dictaduras y sus características, ¿no? Que nos llevaba al tener y al realizar esos
abusos de poder que otra vez se iban estableciendo, ¿no? Esos poderíos que dejamos de ver, ¿no? Los líderes que provienen del sector militar, que son principales siempre los que tienen esa parte de dictadura, se instituyen leyes marciales muy fuertes en contra de la población civil, las fuerzas militares también tienen facultades extraordinarias, fuera, más allá de las que se tienen como el ejército, y hay restricciones en la participación de la ciudadanía. Son impuestos y no hay forma de votar directamente. Entonces, todas estas formas de represión, de censura, tortura, asesinato, desaparición de personas, exilio y detención, nos van dando esos elementos que necesitábamos establecerlos, ¿no? Y aquí les quise poner de forma general todos los dictadores que se tuvieron en América Latina, ¿no? Y estamos hablando del siglo XIX todavía, ¿no? Principios del siglo XX que nos están estableciendo esto, ¿no? En Argentina tuvimos a Juan Domingo Perón, a Rafael Videla, a Bolivia a Hugo Banzer, ¿sí? En Brasil a Humberto Castello Branco, ¿sí? Hasta 1985. Vayan viendo las fechas, que es lo importante de aquí, ¿no? Chile, Pinochet, del 73 al 90, Colombia, Gustavo Rojas Pinilla, del 53 al 57, Cuba, a Fulgencio Batista, ¿sí? Que recordemos que fue después de Castro Ruz, de Castro, perdón, que creó la revolución para que Batista dejara ese poder y después entrara en el socialismo, que llegó otro dictador a imponer lo que ellos que estaban en contra. Ecuador, Consejo Supremo de Gobierno, la Junta Militar que tomó el poder. Honduras, a Osvaldo López. A Nicaragua, la familia Somoza. Paraguay, Alfredo Stromsnes. ¿Sí? Perú, Manuel Odria. República Dominicana, Rafael Leónidas de Trujillo y Chapita Oel Chivo. Uruguay, Juan María Bordaberry, ¿sí? Y Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, ¿sí? Dictador compartido en 2 periodos directamente. Entonces, vamos a ver, entonces estamos hablando de 1943, no, vamos más atrás, ¿no? Con República Dominicana, de 1930 a 1989, que es un mundo de tiempo, ¿sí? 50 años, a donde se tiene, más de 50 años, a donde se tiene el poderío a través de dictadores muy fuertes, ¿no? Y no olvidemos el último, que fue el de Venezuela, ¿no? Que todavía siguen con esos elementos y esos precursores, que es lo que están buscando en este momento. ¿Sí? Aquí les quise poner esta línea de tiempo compartida que tienen sus materiales para que veamos cómo se fueron desarrollando estos poderíos dictadores que nos fueron estableciendo en ese poder, ¿no? En el día a día, en el desarrollo de todas las actividades que se venían dando en ese momento. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con lo que se dice y se hace durante estos elementos, ¿no? Durante estas épocas que se buscan a establecer esos parámetros que seguimos buscando y teniendo, ¿no? Que seguimos desarrollando en estos momentos en este país. Y no creemos que no vuelva a pasar o que no va a suceder o que no va a volver a pasar en ninguna parte del mundo. Hay muchos lugares y muchas influencias que se pueden ir desarrollando y se pueden ir posicionando estos elementos. Entonces, desde ahí tenemos que establecer qué es lo que vamos a realizar y cómo se van a llevar a cabo directamente. ¿Ok? Entonces, de aquí surgen muchos factores, ¿ok? Y ya para ir cerrando, para tenerlo como conclusión y entrar a las actividades que vamos a realizar y a las preguntas y respuestas que vamos a tener, ¿sí? Si hay dudas, chicos, por favor, apóyenme desde el chat, por favor, vayan escribiéndome para que vayamos determinando. Y algunos de sus compañeros me mandaron, ya que evalué algunas actividades que tenemos, que subieron, y ya tengo algunas preguntas que vamos a ir teniendo. Entonces, por favor, apóyenme mientras que doy la conclusión de esto.
Entonces, vamos a establecer y ver todo lo que pasó en nuestra Segunda Guerra Mundial. Recordemos que ya analizamos la semana pasada la Primera Guerra Mundial y todo lo que sucedió alrededor de esta. Entonces, ahora, en este momento, vemos la Segunda Guerra Mundial, cómo fue influenciada a través de muchos factores, ¿no? De dictadurías, de mesías propuestos, ¿sí? Las muertes de tantos judíos, el holocausto, los búnkers directamente que se manejaban en Alemania y todo esto que se vio dando, ¿sí? Esperemos ya no volver a tener otro fenómeno como este. Por eso ya hay naciones, ya hay reglamentos y ya hay apoyos donde estamos buscando no repetir las mismas historias. Pero vamos a esperar qué es lo que sucede, ¿no? Hay todavía muchas zonas de guerra muy fuertes que tenemos alrededor del país del mundo, ¿sí? Que están latentes y en cualquier momento puede salir, ¿no? Tenemos Asia a través de China, tenemos Irak, lo que es directamente lo que son Afganistán, Irak, ¿sí? Israel, que se mantienen en ese tipo de guerras, ¿no? Y otras guerras que se viven internas en los países, que se van teniendo y que se van desarrollando. Por eso ya va a ser tema posterior de los cuales vamos a ir introduciéndonos y vamos a ir determinando qué es lo que vamos a realizar. Y hay que tener mucho cuidado con los dictadores, que nos vienen a quitar la, la independencia que luchamos, ¿no? Que luchamos con esa parte de independencia que lograron Zapata, Benito Juárez con la revolución, ¿no? Estamos viviendo en otras épocas y tenemos que estar apoyando en lo que vamos a realizar, ¿ok? Entonces, vamos avanzando. Violeta ya nos hizo favor de compartir una pregunta. Vamos a explicar la actividad y respondo tu pregunta, ¿te parece? Y vamos a ir tomando las preguntas y respuestas para ir dando este seguimiento. ¿Va? Entonces, la actividad de una integradora es la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a elaborar una línea de tiempo que influya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Son tres fenómenos muy importantes que se surgieron y prácticamente al paralelo, ¿no? O a causa de alguno de ellos. ¿Va? Grabar un audio en que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual, ¿sí? Y podemos, y tienen que subir su audio. Realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No maneja tiempo del audio, pero me están subiendo unos audios en donde nada más me están diciendo 2 o 3 palabras, y si perdón, exageré, 2 o 3 párrafos, en los cuales no me están dando información de tanta la información que tenemos, ¿ok? Entonces, pónganle un tiempo, aproximadamente 2 o 3 minutos, que puedan explayar y decir todo lo que ustedes están analizando en ese momento, ¿ok? Y aquí respondo tu pregunta, Violeta, que dices que en la línea de tiempo solo van las fechas y los acontecimientos o con la explicación. Sí, acordamos que es una línea de tiempo y les muestro la línea de tiempo que acabamos de establecer, a donde se va a poner directamente lo que son antecedentes y desarrollos que se llevaron, ¿sí? No vamos a poner todas las fechas y todas las situaciones, sino ustedes escojan las principales que detonen, pero que lleven una secuencia lógica, porque también me estuvo pasando en las historietas de las actividades pasadas, en las cuales nada más me estaban poniendo una pequeña plática. Y si ven la rúbrica, siempre les he dicho, revísenme por favor la rúbrica antes de hacer la actividad para que vean qué es lo que voy a evaluar. Yo me guío directamente con la rúbrica, ¿sí? Y lo que pide la rúbrica y lo que dan las indicaciones es lo que se evalúa. Entonces, ustedes también tienen que revisar la rúbrica antes de hacer su actividad y ver qué me está pidiendo, ¿sí? Antecedentes y desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y la caída libre. El muro de Berlín, perdón. Entonces, esos 3 elementos son los que tenemos que estar llevando en este momento para que obtengan el resultado, ¿sí? Espero que te haya quedado claro, Violeta, ¿va? Mientras me paso a la siguiente actividad. Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Si se dan cuenta, es todo los temas que vimos, por eso me quise apurar para que cubriéramos muchos de los aspectos que se estaban diciendo, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Describen una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África directamente. Después elabora un cuadro comparativo de 2 dictaduras y revoluciones en América Latina en el siglo XX.
¿sí? Considerando país, dictador o jefe revolucionario principal, periodo que abarcó el proceso, antecedentes y consecuencias. Ya le di unas listas de todos los de América Latina a donde estuvo esa guerra, ¿va? Escriben al menos 5 renglones una conclusión sobre similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2, que es el cuadro comparativo de 2 dictadores o 2 revoluciones en América Latina. De lo que se hizo del cuadro comparativo, de eso me voy a basar para poder realizar mi punto número 3. No está tan complicado, sí es un poquito laborioso y de investigar. ¿Por qué? Porque tenemos muchos elementos que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces tenemos esos y tenemos los elementos que vamos a establecer. Ok, entonces, algunos me estaban preguntando que si también la línea, Mario principalmente, me estaba preguntando que si la línea de tiempo tenía que llevar imágenes. Por favor, sí háganse referencia de imágenes para identificar y sostener sus elementos. Otro, por favor, que quiero que me apoyen también, es que en el esquema que estuvieron haciendo las actividades pasadas, algunos me los estuvieron haciendo, no sé si fue en PowerPoint o en alguna aplicación, pero no sacaban la imagen completa y cuando me la ponían en el Word, ¿sí? No se veían las letras, se veían borrosas. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, en la presentación, qué medio, qué sistema voy a utilizar para poder realizar mi actividad, ¿va? Por favorcito, se los encargo mucho, apóyenme en eso, ¿sí? Para yo poder, poderlos evaluar bien, ¿sí? Recuerden, yo estoy para apoyarlos. Si por favor me mandan comentarios, dudas, cualquier situación, yo los apoyo con todo gusto. Pero también apóyenme a que sea más fácil mi evaluación, ¿va? También tenemos que determinar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar directamente? No se queden nada más con el material que se está presentando en la plataforma, ¿sí? Algunos de ustedes, ¿por qué lo menciono? Por el punto 4 que mencionan las dos actividades, que deben dar sus fuentes bibliográficas, ¿sí? Y también tengan cuidado y no me copien y peguen bibliografías que encontraron en su investigación, ¿sí? A veces me ponen, sacan de un texto, me imagino, ¿sí? Y bueno, no me imagino porque lo he visto, sacan algunos párrafos y copian toda la bibliografía. Cuando reviso la bibliografía, me están hablando de un tema que ni siquiera viene relacionado con lo que es esto. Por favor, he encontrado plagio parcial, ¿sí? ¿Qué es un plagio parcial? Copiar y pegar una parte de un texto. Les voy a dar un material también en plataforma el día de mañana, en los avisos, revísenme por favor los avisos, ¿va? Y les voy a poner ahí lo que es los elementos de un plagio, y le voy a decir también al tutor que platique con ustedes un poquito más para que no me lo hagan. No copien y peguen. Si van a copiar y pegar un texto de lo que ya investigué, hagan referencia de eso. En la revista fulana de tal encontré esto, pum, 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 pum. Yo pienso que esto debe de manejarse de esta forma. Y pongo la referencia, el día, la hora, ya saben, el formato APA, cuando lo busqué y lo determiné. Entonces, tengan cuidado con los detalles. Principalmente son esos lo que les está fallando en sus actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque me están dejando de hacer lo básico, ¿sale? Y esos pequeños detallitos de que el esquema no se ve bien, que hago una historieta y no estoy viendo que realmente el link esté abierto, que se esté dando la información que yo requiero, ¿ok? Entonces son pequeños detalles que podemos ir mejorando y ya en esta segunda semana encontraremos trabajos mejores, ¿sí? Y tiempos para poderlo desarrollar, ¿ok? Entonces, mientras que me van diciendo si tienen alguna otra duda, por favor, vamos a terminar. Recuerden que tenemos las actividades formativas, que es la 3, la 4, que es directamente la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La 4, los cambios de Asia, África y Latinoamérica. Y la actividad socioemocional que tienen que realizar. Recuerden que la actividad socioemocional, la semana pasada estuvieron el material, y aquí también se les presentó en esta semana algo de material, y aquí las van a llevar a cabo directamente. ¿Ok? Bueno, déjenme checar a los chicos de Hankook que si tienen alguna pregunta. Acá en Yahoo creo que me están dejando en visto.
Están ahí, pero no me contestan. A ver, Aline, paso lista. Chicos, por favor, despierten. Sé que fue un poquito largo, pero ya vamos a terminar. Graciela, Violeta ya me hizo el favor, Arturo, sí, Laura, algunos nada más pasaron lista y se fueron. ¿Creen que no me doy cuenta? José, por favor, ¿vale? Esto es para ustedes, chicos. Lo que no entiendan, lo que no quede claro, es para ustedes. Y ese es el apoyo que yo les puedo hacer y dar para que puedan realizar. Sí, Lynn, ya vi que estás ahí. Pero ¿qué pregunta tienes para poder desarrollar? ¿Ah? Para poderte apoyar y contestarle. ¿Va? Entonces necesito de su apoyo, chicos, para que podamos seguir adelante. ¿Ok? Entonces, si en Hangout no tenemos alguna otra, pues vamos a terminar lo que es directamente esta, esta, esta sesión. Ah, qué bueno, Arturo, que ya les habló del plagio. Sí, le había avisado y le pedí que, que hablara con ustedes para que no sucediera esto, porque sí es un poquito complicado. Y la verdad me he visto un poquito, relax en ese aspecto, porque los entiendo también, pero no me lo hagan muy notorio, ¿va? Hagan referencia, por favor, para que no me puedan realizar. ¿Ok? Graciela, seguimos con las preguntas y respuestas. Me quedó claro con el audio. Ok, sí, chéquenme bien lo del audio, no me vayan a hacer 1 minuto, 30 segundos, porque no me dice nada de lo que es importante y tenemos un montón de información. José, ¿la línea del tiempo se puede hacer como una tabla? Sí, cualquier tipo de formato de línea de tiempo, que no sea una tabla comparativa, sino que sea realmente una línea de tiempo donde se tengan fechas, desarrollo y características de lo que se está pidiendo, alguna imagen para sostener lo que se está dando, y sí, sí se puede realizar, José. Violeta, sigues ahí, qué bueno, gracias por estar. Perfecto, chicos, creo que es todo, ¿sí? Es todas las actividades. Les vuelvo a recordar, yo sigo en contacto con ustedes vía mensajero, vía mensaje, correo, me pueden mandar con toda confianza y yo a la brevedad les trato de contestar. Y termino como siempre mis sesiones con una frase para poderlos motivar y echarle ganas y vernos la próxima semana con muy buenos resultados, que eso espero. Es un muy buen grupo, me gustó el grupo, hay buena cantidad de entregas, buenos trabajos, pocos quedaron con plagio o con problemáticas, ¿sí? No, pero no se me confíen, échenle más ganas, por favor. Y la frase de esta semana es: el único lugar en el que el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. Tenemos que trabajar y dedicarnos y echarle muchas ganas a lo que estamos haciendo, ¿sí? Es un sacrificio, sí lo sé, pero también es un beneficio y es un orgullo compartir con ustedes. A mí, les vuelvo a repetir, me encanta estar compartiendo en Prepa Línea con encontrarme grupos como ustedes, porque es muy satisfactorio poder trabajar con gente que sabe lo que quiere y va en busca de sus sueños, que eso es lo principal. Los felicito, seguimos en contacto, lo vuelvo a repetir, vía correo mensajero, ¿va? Les recuerdo mi nombre, soy Marco Aurelio Rodríguez Guzmán, sí, su facilitador de este módulo 10 y estaremos en contacto. Que pasen una muy buena noche. Gracias.